La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Ustedes saben que días pasados la empresa japonesa Yasaki comunicó a sus colaboradores y autoridades en Uruguay el cierre de las operaciones en nuestro país. Planteaba dos realidades. La primera, los altos costos de producción de la operación en Uruguay, que afectan, dice la empresa, significativamente las posibilidades de esta entidad de competir en los mercados globales. Y además señalaban las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato, que ponen en riesgo el cumplimiento de la entrega de productos a los clientes de Yasaki. Días pasados conversábamos con Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias, donde planteaba que esta realidad no solamente alcanza a Yasaki, sino que puede haber otras empresas. La entidad Isusa hizo un comunicado en la misma dirección, señalando que se apresta a realizar una reestructura. Y hoy, un reportaje de los colegas del Observador con el presidente de la Cámara de Industrias. Allí el gremialista plantea que hay otros grupos industriales en retirada de Uruguay o bajando la producción. ¿Cómo se advierte esta realidad desde el PIT-CNT? ¿Qué es lo que se está planteando al gobierno electo con respecto a esta situación? Lo conversamos ahora en nuestra entrevista central con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Francisco Morales, Otra Mañana. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirte esta mañana aquí en el estudio. Vamos a corregir allí el micrófono para que la audiencia oriental te pueda captar de mejor manera en todo el país. En primer lugar, algo hablábamos antes de abrir el micrófono, la empresa Yasaki anunció de un día para el otro la salida de Uruguay, emitió un comunicado que no llegó a los medios. ¿Cómo recibieron ustedes esto? ¿Y qué impacto tiene, teniendo en cuenta que son más de 1.000 personas, muchos de ellos jefas de hogar, en dos localidades distintas del país, como es Las Piedras y el departamento de Colonia, y qué impacto tiene también en las comunidades que esas personas integran? Bueno, el impacto es enorme, ¿no? Porque tanto en Las Piedras, que uno podría decir, bueno, la gente tiene más cercanía a la capital, a Montevideo, digamos, y bueno, de alguna manera tal vez podría suponerse que se pueda reinsertar relativamente más rápido en el mundo del trabajo, como en Colonia, donde además de ser más trabajadores, en realidad tampoco uno ve que las fuentes de trabajo, digamos, realmente pululen allá en Colonia. El impacto es terrible. La mayoría mujeres, muchas jefas de hogar, una decisión empresarial que violó prácticamente toda la normativa vigente a nivel de rama de actividad. Hay que saber que a nivel del sector autopartista había un convenio colectivo de 4 años, justamente pensado para dar estabilidad, digamos, al sector, porque es un sector que trabaja en cierta medida just in time, es decir, lo que se produce en las grandes plantas autopartistas va casi que de inmediato a terminales, montadoras de vehículos, y dificultades que puedan haber en estas plantas pueden repercutir negativamente en la producción de toda la industria automotriz que trabaja. Estas plantas básicamente trabajan para la región, ¿cierto? No trabajan para el mercado interno. Y hay normativa en el convenio colectivo, que es normativa legal, obligatoria para las partes, construidas directamente por las partes, que establecen que tanto cuando los trabajadores nos vemos obligados a ejercer nuestro derecho de huelga, como cuando las empresas tienen algún elemento que pudiera perjudicar a los trabajadores, y vaya si un cierre puede perjudicar a los trabajadores, hay mecanismos de preaviso, de negociación previa, etcétera, que en este caso la empresa violó groseramente. Por otra parte, un estudio vinculado a nuestro proyecto Saberes en Acción, que mira toda la cuestión de la productividad, del desarrollo industrial, en el cuadro de nuestro Instituto Cuesta Duarte, observó, digamos, que en el último periodo la industria autopartista tuvo un incremento importante de la productividad, y que uno de los ejemplos más claros de crecimiento de la producción y de la productividad fue justamente Yasaki. Es decir, no se puede atribuir aquí dificultades en el desempeño productivo de esta firma vinculados a la productividad. Por el contrario, ha crecido y hay evidencia, digamos, desde ese punto de vista. En definitiva, peor aún es tratar de responsabilizar
al libre ejercicio de la libertad sindical y la utilización por parte de los trabajadores de sus legítimos derechos como un motivo del cierre. De hecho, en una carta reciente que Yasaki le envía al ministro de Trabajo y que produjo, entre otras cosas, algunas condiciones para que hoy pueda haber una reunión de alto nivel con la firma Yasaki a las 4 de la tarde que va a haber hoy en el ministerio, Yasaki se desdice de lo que dijo al principio, porque establece que el motivo, estrictamente el motivo, hablando en singular, de su decisión tiene que ver con los costos de producción y no con presuntas paradas permanentes de la organización sindical. Por tanto, Yasaki desmiente toda la campaña antisindical que se está desarrollando, lo que han dicho hasta ahora las autoridades de la Cámara de Industria. Yo particularmente escuché en algún lado a Murara. Yasaki ahora dice otra cosa, dice que el motivo por el cual cierra es, digamos, los costos de producción. Y nuestro estudio económico del Instituto Cuesta Duarte, del proyecto Saberes en Acción, lo que establece es que en realidad el motivo de la relocalización de Yasaki tiene que ver con capturar una mayor tasa de rentabilidad de la compañía. No porque en Uruguay no se pueda producir, no porque en Uruguay no haya crecido la productividad, no porque en Uruguay hayan distintas paradas. De hecho, en un porcentaje de alrededor de 4.900 horas hombre que hizo la gente cada uno en 2 años, la gente paró 52 horas. Es decir, por acciones de la UNRWA o acciones del PICNT o mismo alguna dificultad que haya habido en la planta. Es una cantidad insignificante con respecto a las horas hombre que se desarrollaron, ¿no? Entonces, viéndole el verdadero rostro a la decisión de esta transnacional, se van a un lugar, digamos, con menores costos laborales en función de capturar con la misma inversión, con el mismo trabajo, una mayor rentabilidad. Y ahí a nosotros nos ponen una discusión país, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer Uruguay? Reducir lo que ellos llaman costos laborales, que en definitiva es el salario, la calidad de vida de los trabajadores, entrar en una espiral hacia abajo, digamos, desde el punto de vista de depredar, reducir las condiciones de salario, de trabajo de la gente para que una firma de este tipo se quede. O por contrario, como hemos propuesto nosotros al gobierno, y este es uno de los aspectos marco más importantes, poder discutir los parámetros, digamos, de una política industrial que establezca las reglas de juego, las condiciones, los estímulos, los desestímulos, la planificación estratégica del Estado, las compras públicas, de modo que la industria manufacturera puede tener una presencia basada no en los costos laborales, sino en la alta calidad, la competitividad genuina, procesos que están en discusión, digamos, en el mundo del trabajo, ¿no? Para ir por partes entonces, como decía en la introducción, el comunicado de Yasaki plantea 2 motivos, los que serían lo que plantearía el cierre de sus operaciones. Lo primero, los altos costos. Lo segundo, las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato. Esto es lo que señalaba la empresa en su propio comunicado el día que anunció el cierre de las operaciones. Resulta que ahora cambia esta postura y señala que esto no es la razón o la razón principal de su salida del país. En una parte de la carta que le envía al ministro de Trabajo dice lo siguiente: la empresa manifiesta que su decisión de cesar sus actividades en el país es irreversible y establece, ¿no?, los altos costos de producción de la operación en Uruguay que impiden a la empresa competir en los mercados globales fue el motivo que determinó el cierre de las operaciones en el país. Es decir, si una firma X, para mí de una manera bastante reprobable, digamos, por la forma en que cerró, violando la normativa, dejando todo el tendal de gente sin ni siquiera poder prepararse para una cuestión de este tipo. Suponete, gente se endeudó, gente gastó todo su salario vacacional de la licencia, etcétera. Tal vez su comportamiento hubiera sido diferente si sabía que se podía venir el cierre, ¿no? Pero digamos, dicha empresa de una manera absolutamente reprobable establece 2 motivos. Pero a la hora de solicitar, a la hora de promover, digamos, una conversación a nivel del Ministerio de Trabajo que pide la parte trabajadora, aclara su posición y establece un motivo en singular y de manera exclusiva, bueno, evidentemente que esa empresa se está desdiciendo de lo que dijo, ¿no? Lo otro que aparece de ese comunicado que usted leyó de su teléfono es que es irreversible. Sí, eso es lo que sostiene la empresa por su propia decisión. Nosotros somos conscientes que muchas veces para la parte trabajadora es muy difícil revertir una decisión que toma una transnacional, capaz que en una oficina en Tokio, digamos, ¿se entiende? Pero de todas maneras, nosotros en cualquier conversación vamos a plantear nuestras razones, nuestros fundamentos de cómo sería absolutamente posible y viable mantener por lo menos algo de las operaciones y del trabajo en nuestro país. No creo que esto haga
Porque, repito, si una firma transnacional considera que una decisión es irreversible, es muy difícil para los trabajadores cambiarla, ¿no? Lo que no podemos soportar nosotros pasivamente es que, digamos, se responsabilice a los trabajadores de una decisión que es estrictamente empresarial y por razones que no están vinculadas a la productividad, sino que están vinculadas ni al desempeño laboral, ni menos al ejercicio del derecho de huelga. Yo quiero subrayar que esta firma, junto a todos los trabajadores en el mes de diciembre, felicitó y agradeció a los trabajadores que sus labores permitieron que Toyota, digamos, mantuviera y ampliara los contratos productivos con Yazaki. Resulta que el resultado de eso fue que la empresa dice que cierre y se va a Paraguay. ¿Por qué? Porque ahí no se cumplen los derechos, no se respetan los derechos laborales, se pagan menos salarios y, por tanto, con la misma inversión, con los mismos costos, la rentabilidad de esta compañía, porque tampoco es que vayan a cambiar los precios a Toyota, lo que crece es la rentabilidad de esta compañía, son superiores. Esa es la explicación verdadera. Vamos a ese punto entonces, el tema de los costos. Cuando se habla de los costos de producción de la operación en Uruguay, uno de esos costos son los energéticos, los impuestos y también obviamente los costos laborales. Usted señala que si la empresa traslada sus operaciones a Paraguay, por ejemplo, tiene mayor beneficio económico para sí por el tema de los salarios. ¿Cómo ven ustedes esta dinámica? Este tema en particular, donde el realizar la misma tarea en Uruguay tiene unos costos y en Paraguay tiene otros. Bueno, hay un conjunto de aspectos que tiene que ver con las políticas públicas. Evidentemente que a la hora de... Acá tenemos una diferencia nosotros con el sector patronal, digamos, que ellos hacen unilateral el concepto de competitividad. Competitividad igual costos y básicamente igual costos laborales. Para nosotros la competitividad es un concepto multidimensional. No es cierto que el movimiento obrero no esté dispuesto, como se dice muchas veces, a conversar acerca de la productividad del trabajo. Para nosotros es fundamental poder tener negociación colectiva sobre lo que estrictamente es el aumento de la capacidad productiva del trabajo. Esto implica un nivel de inversión, un nivel de desarrollo de la maquinaria y los equipos, un nivel de sofisticación, digamos, en la organización del trabajo que permita, digamos, que con la misma carga laboral, porque una cosa es la productividad y otra cosa es la intensidad de trabajo, tú puedas producir más, digamos, desde el punto de vista del movimiento obrero, esto es absolutamente discutible. Naturalmente, el movimiento obrero reclamaría, en tal caso, que una parte X de la mayor rentabilidad que deriva de la mayor productividad vaya para los trabajadores. Ahora estamos nosotros levantando la bandera de la reducción de la jornada de trabajo, que tiene que ver con esto, y otra parte para los usuarios, para el precio, y otra parte evidentemente también es justo para la propia rentabilidad de la empresa, pero la competitividad tiene que ver con la energía, tiene que ver con la formación profesional, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la organización del trabajo, tiene que ver con los insumos básicos para producir. Hay un conjunto muy grande de aspectos de la competitividad que lo derivan las políticas públicas del Estado. Yo que sé, en Uruguay hay determinado costo del combustible, determinado costo de la energía, estos son problemas que son reales. Hay una diversificación de la matriz productiva, pero muchas veces el Estado se ve obligado a negociar con privados, digamos, la compra ficta de una cantidad de energía, aunque no la necesite. Eso también tiende probablemente a superar los costos. ¿Qué quiero decir? Para nosotros es conversable la economía política del desarrollo industrial, sin duda alguna. Lo que no compartimos es que haya que aceptar una lógica en la cual casi que nosotros tendríamos que trabajar por un plato de arroz para que los señores entiendan que la mano de obra es competitiva. ¿Por qué no apostamos a la calidad? ¿Por qué no apostamos a relaciones laborales con digamos, con respeto mutuo, a generar las condiciones de que en vez de promover la instalación de maquilas, como muchas veces hay algunas empresas, digamos, podamos apostar a un perfil más arriba, digamos, de nuestro propio desarrollo. Y ello requiere también otra cosa, ¿no? Redefinir la política automotriz, la política industrial automotriz, y en cierta medida barajar y dar de nuevo en la región, porque hay algunas cosas que no son justas de cómo están definidas para Uruguay, ¿no? Ahora vamos a profundizar sobre eso, porque es todo un tema de la industria automotriz en Uruguay, pero ¿ustedes entienden efectivamente que el peso que tiene hoy el salario en la ecuación de una empresa hace que, por ejemplo, vayan a Paraguay? ¿Cómo, a Paraguay, como por poner cualquier otro ejemplo, digamos, cómo atienden ese problema en particular? Porque es cierto lo de los combustibles, y ahí hay otra realidad, hay un tema impositivo y ahí también hay una realidad, pero el tema el salarial,
¿Cómo analizan ustedes? Y la hipótesis de rebajar salarios es una hipótesis cerrada, para nosotros es imposible, ¿no? Es decir, porque siempre habría un país que, desde el punto de vista de la dotación de la mano de obra, acá en Uruguay tenemos hasta cuestiones de carácter demográfico en ese sentido, siempre habría un país que nos estaría llevando la delantera en la depredación de la fuerza de trabajo, la depredación de la mano de obra y, para llamarlo de alguna manera, el salario de hambre, el trabajo sin derechos. No podemos nosotros ingresar en una espiral hacia abajo en esa materia. Siempre va a haber alguien en la región que nos va a ganar en ese sentido, o en el mundo, porque lamentablemente vivimos un mundo muy... Por tanto, hay dos cuestiones que tienen que ver con licuar de otra manera los niveles salariales. Mejorar la productividad, esa es una, digamos. Y la otra, obviamente, que tiene que ver con algunos desafíos del movimiento obrero. El PICNT ha sido muy activo desde el punto de vista de reactivar el rol de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, pero hay situaciones en la región donde los trabajadores no tienen ni siquiera derecho a organizarse. Si se sindicalizan, los echan, los despiden. Entonces también es importante que nosotros veamos un parámetro de derechos laborales más equitativo en la región. Ese es otro elemento bien importante. ¿Sí? Y el tercero, que tiene que ver con establecer algunas reglas del juego donde nosotros podamos acceder, digamos, a un tipo de inversión extranjera directa o inversión nacional, que más allá, digamos, de buscar la intensidad en los recursos naturales o la intensidad en mano de obra que se da en algunas situaciones donde hay tal vez una situación de desempleo más grande que el promedio, digamos, y una situación poblacional que permite algunas inversiones intensas en mano de obra, que buscan además mano de obra barata y que se relocalizan en función de ese concepto. Yo te comentaba antes, fuera de línea, que esta misma firma, Yasaki Toyota, de alguna manera cambió 3 estados en Brasil, se fue mudando, se fue relocalizando en Brasil en 3 lugares donde le ofrecían mayores ventajas. Bueno, en nuestro caso, naturalmente que nosotros necesitamos un perfil diferente de inversión extranjera directa, de planeamiento industrial, de acuerdo automotriz, que permita otro tipo de actividades, ¿no? Pero la discusión entonces de que el salario sea una variable de ajuste, no están dispuestos a ir por ese lado. Y es que no puede ser en un país como Uruguay, porque en definitiva tenemos la demografía que tenemos la cantidad de gente que tenemos, más bien que tiene más que ver con mejorar la educación técnica, la formación profesional, la capacitación y aspirar a un rango un poquitito más arriba de sofisticación en la producción. Yo sé que esto, una cosa es decirlo, otra cosa hacerlo, pero... Y además el impacto de eso que usted está planteando llevaría tiempo. Y sí. Mucho tiempo. Y sí. Ante una realidad, una coyuntura particular como esta. Le hacía esta pregunta además a Abdala porque hoy en la entrevista que señalaba con El Observador, el señor García dice, se le pregunta en qué sectores visualiza esa posibilidad de que haya varias Yasakis. Y él responde: venimos diciendo hace tiempo que el sector industrial tiene problemas de competitividad. El 50% de lo que produce es exportación, entonces se necesita ser competitivo. Y más adelante, esa misma respuesta señala, hay otros grupos que están en una retirada de Uruguay o bajando la producción a nivel local. Murara, días pasados, planteaba que cuando una noticia como esta se conoce, la retirada de Yasaki, hay otras empresas que empiezan a alertarse y a analizar lo mismo, digamos. ¿No le preocupa que esto termine siendo una espiral y que, como se anunció por parte de Isusa días pasados, varias empresas entren en una reestructuración de personal? Bueno, lo primero que pone de manifiesto la intervención de los directivos de la Cámara de Industria es el fracaso del gobierno actual desde el punto de vista de establecer un marco de política industrial adecuado para las partes. Porque en definitiva, los problemas, cuando se hace una crítica a los problemas de competitividad, se puede mencionar el atraso cambiario, se puede mencionar los costos de la infraestructura básica para la producción industrial, se está criticando una de las líneas maestras, digamos, de la actividad laboral y de la actividad de empleo, ¿no? Y lamentablemente, si uno analiza la participación de la industria manufacturera en el Producto Bruto Interno, en índice de volumen físico, en personal ocupado, es un sector que viene en retirada. Y nosotros estamos convencidos, aquí capaz que podemos tener, por lo menos en este principio general, alguna coincidencia. No existe
desarrollo sin industria. Sin industria no hay desarrollo. Es decir, una de las cuestiones claves que nosotros aspiramos se revierta es el declive industrial que está sufriendo nuestro país. Eso es una cosa que es objetiva. Si no, nosotros, no le hubiéramos planteado al gobierno la necesidad de un ámbito, digamos, que discuta una estrategia de desarrollo nacional, la diversificación de la matriz productiva, en fin, un conjunto de cosas que hacen a este asunto. Otra cosa diferente sería, yo no estoy, digamos, en condiciones de confirmar que esto sea así, pero siempre uno abre el paraguas, que se genere una suerte de subida al carro, de corrida, en el cual algunos que no es que no tengan problemas, el mundo del trabajo siempre tiene problemas, se suban al carro de esta situación para reclamar tales o cuales cuestiones o para ajustar elementos, ¿no? Entonces nosotros vamos en ese sentido con cuidado, ¿no? ¿Puede haber de las dos hoy por hoy? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además llama poderosamente la atención que entre los meses de enero y febrero, digamos, se hayan aglutinado una serie de planteos y cuestiones que los problemas de competitividad no nacen el 3 de enero y se manifiestan el 5 de enero. Son problemas que se van arrastrando en el tiempo. ¿Por qué no dijeron nada los meses anteriores? Porque el PICNT siempre ha sido proclive a ámbitos de diálogo y de negociación que miren estas cosas, ¿no? Uh-huh. Días pasados, cuando se supo esto de Yasaki, se le preguntó al subsecretario de Empleo, Daniel Pérez, si se sabía, y dijo, no sabíamos nada. Ustedes, en tu caso además, está en el PICNT también, es de la UNRWA, digamos, ¿no tenían ninguna pista de esto? Lo que pasa que es tan reprobable, tan, digamos, humanamente deleznable lo que hizo esta empresa, es que todas las señales que estaba dando venían en un sentido diferente. Es decir, información que nosotros accedemos en la UNRWA, pero que se puede, digamos, cotejar. La firma solicita a la Intendencia Municipal de Canelones que le prolongue 5 años el comodato de la localización industrial. Bueno, si vos ves que una firma hace eso, no es que se va a ir al otro día. La firma solicita a la ANP mayor tiempo para... contrata gente, digamos, que le pide, o contrata a alguna gente que estaba en las empresas de limpieza de la firma y las pasa para la planta industrial. Empieza a preparar su plan de seguridad industrial para el periodo 2025. Es decir, hay una serie de cuestiones que dicen, bueno, no es que esta empresa esté eternamente aquí, pero todo viene indicando que no es que se van en 3 días. Uh-huh. Y la verdad que en ese sentido la empresa fue muy artera, porque las señales que le dio a la gente fueron en una dirección totalmente diferente de lo que luego hizo. Entonces, en el movimiento sindical, podíamos manejar una hipótesis que en algún momento, digamos, cuando, digamos, determinados elementos de la mejora del salario, etcétera, que los consejos de salario no es que sube el 100% del salario un día para el otro, pero hay una lenta, ya tienen 20 años de funcionamiento de los consejos, es posible que nosotros manejáramos que estructuralmente en algún problema podían darse alguna dificultad. Ahora, que cerraran de la manera que cerraron, nunca, ¿no? Uh-huh. Usted señala que es artera la forma en la que la empresa comunica que se va. Imagino que no el hecho de que la empresa se vaya, porque es parte de la libertad de empresa también, abrir, desarrollar y eventualmente cerrar. Claro, pero si el país a vos te trata bien, te pone en movimiento todos los alcances de la ley de inversiones, por tanto te exonera de impuestos, te da la localización industrial para que tú te instales de la Administración Nacional de Puertos en Colonia y del Parque Tecnológico Industrial Canario en Las Piedras. Lo que menos esperás, como país, ya no solamente como trabajadores, es que si hay una decisión de ese tipo, tú puedas procesarla con la debida seriedad. No sé, la ley de inversiones terminaba sus alcances en el año 2024. Capaz que el país podía haber dicho, bueno, a ustedes les interesa que los alcances de la ley de inversiones se prolongaran más tiempo. ¿Alguien le planteó eso? Yo pienso de que el Poder Ejecutivo, según nos dice el Ministro de Trabajo, le ofreció todo lo que fuera posible para que no se retiraran. Pero y expo facto de que ya había anunciado que se iba. Sí, claro. Antes de que se fuera. No, el gobierno no se enteró. Sabiendo que vencía el 24 esta cuestión impositiva, digamos. El Ministro de Trabajo nos traslada de que ellos se enteraron en el mismo momento que nosotros. Es decir, ni siquiera tenía esta gente la delicadeza, la elegancia
de haber pedido una reunión con las autoridades, avisaron en el Consejo Salario que cerraban y se iban. Es decir, realmente trataron muy mal al país. Es una cosa bastante fea porque, en definitiva, si tú tenés un periodo de preaviso, por lo menos tratás de generar las condiciones para neutralizar, que la gente se prepare, o tratar de impedir o de revertir la decisión. En este caso nunca fue posible. Usted criticaba recién la política industrial que tuvo este gobierno, que está próximo a terminar, quedan 18 días. Pero conocida esta novedad, la salida de Yasaki, usted tuvo reuniones con el ministro Castillo, y designado ministro Castillo, y también con el presidente electo Salman Borsi. ¿Advierte en el nuevo gobierno una política distinta a esta materia? Y bueno, también vamos a depender nosotros de qué respuestas tenemos acerca de los planteos que le hicimos al presidente de la República ahora la semana pasada, ¿no? Pero todo indica que ellos parece que vieron con buenos ojos la perspectiva de armar un ámbito de negociación para una estrategia de desarrollo nacional con objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Bueno, si esto es así, nosotros vamos a tener un ámbito para establecer propuestas concretas y propuestas específicas. En suma, por lo menos advierte positivo que se cree el ambiente, digamos. Exacto. Y que sería un ambiente triangular, podríamos decir, donde está el sector empresarial, está la parte trabajadora, está el gobierno, el asesoramiento técnico que sea necesario para enfocar algunas ideas en materia de desarrollo industrial. Ni que hablar que desde el punto de vista de los trabajadores de Yasaki, que es una cuestión puntual, toda la cobertura social, la promoción de la formación profesional, la capacitación, la asistencia inclusive, para que la gente esté lo menos golpeada posible, yo creo que sí, que sobre esto hay muy buena voluntad, me parece, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las piedras angulares de esa mejor o nueva política de desarrollo industrial? Bueno, hay un aspecto que inclusive el presidente actual de la República, Luis Lacalle Pou, nos dijo que tenía simpatía por un planteo que hizo en su momento el movimiento sindical y que tiene que ver con lo siguiente: todas las necesidades del país deben tratar de proveerse con un sistema de proveedores nacionales. Es decir, el Estado precisa zapatos, uniformes, dispositivos metalúrgicos que puedan utilizarse en las empresas públicas. Hay que hacer un estudio de mejorar la participación de la industria manufacturera en las compras públicas, ¿sí? Porque eso cualquier país que se haya desarrollado utilizó la capacidad de compra de sus estados para eso. Lo mismo con la inversión extranjera directa. Viene la inversión A, B, C o D, pero precisa para materializar su inversión, invertir insumos en 18 productos. Bueno, hay que estudiar cómo de esos 18 productos el país puede procesar total o parcialmente parte de esos productos para la inversión extranjera directa. ¿Aun cuando sean más caros? Es un aspecto. Es que muchas veces, y esto lamentablemente, la verdad que el presidente de la calle yo creo que simpatizaba con esta propuesta, pero lo que nos dijo después el Ministerio de Economía, que no tenían el equipo para impulsar una propuesta. A veces, lo más barato sale más caro. Porque nosotros, por ejemplo, en el sector metalúrgico teníamos organizada una empresa de cable muy importante en la ciudad de Canelones, que perdió una licitación con una empresa española por la cifra increíble de $1.000 de diferencia, y UTE en su momento le compró a esta empresa española, y por tanto la empresa de cable mandó a casi todo el mundo al seguro de paro, y cuando tú comparás eso que salió más barato, pero le agregás lo que no cobró la gente, los impuestos que no pagó con lo que no gastó por cobrar menos, el dinero que salió el seguro de paro, hasta la energía eléctrica que no gastó esa empresa para producir esos cables, en realidad lo que iba, si se hubiera producido acá, aunque en apariencia saliera $1.000 más caro, era recontra más barato. De hecho, después la UTE nos confirma a nosotros que solamente con la luz que no pagó la empresa por producir esos cables, ya le hubiera convenido más a la UTE hacerlo acá que importarlo. Entonces, a veces ese tipo de cuestiones se hace un cálculo monetario chico y no se ven otras cuestiones que hacen a la estrategia país. Pero este es un impacto de $1.000 en un contrato por hacer cables, digamos. Bueno, ha habido un gran debate, por ejemplo, con el tema de los zapatos del Ministerio del Interior. La pregunta es si con esas medidas, que además son proteccionistas, no tiene un impacto económico mayor en la escala del país, en la economía del país. Esa discusión cambió radicalmente. Antes, en la economía básicamente neoclásica, el fundamento era que la mejor política industrial es la que no existe. Pero después de la pandemia, todos los países están reactivando sus políticas industriales. Entonces nosotros decimos, bueno, está muy bueno
De hecho, Brasil tiene una política industrial ahora de una inversión multimillonaria en desarrollar, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen de determinados sectores industriales. Para nosotros es fundamental recrear la política industrial, digamos, y eso tiene que ver con objetivos, con reglas del juego. Hay que mejorar la capacidad de planeamiento estratégico del Estado. Las empresas públicas cumplen un rol central. Es decir, para nosotros es una discusión necesaria, ¿no? Volvemos entonces con eso de las piedras angulares. La primera era esta posibilidad de que el Estado pueda comprarle a Uruguay, después vemos la discusión de los precios, después de que en el marco de una línea de producción, llamémosle, haya una determinada cantidad de productos que sean realizados, ensamblados aquí en Uruguay. ¿Cuál podría ser otra de esas piedras angulares en una materia de desarrollar una nueva política industrial? Bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, con promover concretamente líneas de complementación productiva en el Mercosur. Es decir, particularmente si Brasil tiene una política industrial en donde va a estar desarrollando por sus propias necesidades los sectores A, B, C, D, E, ¿qué eslabones de esas cadenas productivas pueden ser cubiertos por Uruguay? Hay que ir a una discusión recontra concreta, pero eso puede implicar desde la producción de maquinaria agrícola, la industria naval, la industria electroelectrónica, distintos tipos de necesidades que pretenden ser resueltos por la vía de una política industrial de nuevo tipo, ¿no? Acá no estamos pensando en la industrialización por sustitución de importaciones, sino en una cuestión que es diferente, pero establece sí reglas directrices del Estado para que se desarrollen los sectores. Para nosotros eso es una discusión recontra importante, ¿no? Esa discusión respecto a ese neovallismo, digamos, de aplicación de esas medidas, ¿no tendría un impacto económico también? ¿No tendría un impacto sobre la economía del país? ¿Y qué impacto económico puede ser, digamos, puede ser más loable, más importante que promover el trabajo de calidad? Porque estas medidas que nosotros establecen un nivel de empleo superior de manera casi que inmediata. Y es empleo de calidad, generación de valor, desarrollo de relaciones laborales adecuadas, cumplimiento de caminos de formalización de la economía, trabajos con consejos de salario, realmente, y además, en gran medida, si lo haces en clave de complementación productiva en la región, capturar divisas de otra forma que no es estrictamente la venta de recursos naturales, que nosotros quedamos muy expuestos a precios internacionales que no definimos, en definitiva sería una cosa recontra buena para el país, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que decimos nosotros? En Uruguay hay un exceso de desindustrialización. En todo el mundo la industria crece, en determinado momento se estanca y tiende a perder un poco de peso con respecto al desarrollo de los servicios, aunque por otra parte hay muchos servicios industriales, ¿no?, que también pueden perfectamente. El problema es cómo se cuantifican esas estadísticas. Pero en Uruguay es un exceso de desindustrialización. Una industria manufacturera que pesa en el 10% del Producto Bruto Interno está demasiado alicaída, ¿no? Vamos a avanzar con algunos otros temas porque quiero manejar varios asuntos esta mañana. Desde hace varios años el PIT-CNT tiene como una de sus banderas en los actos del 1 de mayo y en otros actos también la reducción de la semana laboral, modificarla de 48 horas a otra cifra. Ustedes plantean 40 en base a estudios realizados por Cuesta Duarte, entre otros. Días pasados entrevisté aquí al doctor Juan Razo. Él planteaba la posibilidad de ir a 44 y después negociar por sectores eventualmente. Pero le quiero hacer otra pregunta en realidad. ¿Este es el momento, teniendo en cuenta lo que está pasando con Yasaki, con Isusa y con otras empresas, este es el momento para llevar adelante el debate de la reducción de la semana laboral? Yo creo que sí. Para iniciar un debate, para que esto se instale, por ejemplo, en el Consejo Superior Tripartito de la Actividad Privada, para que nos podamos dotar de objetivos, de estudios y de objetivos en esta materia, que luego pudieran cristalizar en un proyecto de ley, sin duda. Porque en definitiva el planteo del movimiento sindical, a diferencia de cómo algunos lo han presentado, que hablan de las 6 horas con pago de 8 horas, y es de pasar a las 40 horas semanales, parte en primer lugar de la base que la limitación actual de la semana laboral y de la jornada laboral es de 1915, al influjo de don José Valle y Ordóñez. Vaya si ha cambiado la productividad, la organización del trabajo desde esa época hasta ahora, cuando en definitiva en todos los países se están adoptando medidas que ajustan o la semana laboral o la jornada diaria de trabajo. Según nuestros estudios que están a disposición de la gente en la página del Instituto Cuesta Duarte, con impactos positivos, digamos,
en el ambiente laboral, en el clima de trabajo, en la salud laboral, en las cuestiones de la productividad, en las cuestiones de género, ¿por qué no estudiar, digamos, cómo se materializa este objetivo, sabiendo que hay distintos puntos de partida? Los asalariados rurales recién llegaron a las 8 horas hace poco, de un punto de vista histórico, lamentablemente quedaron para atrás, inclusive del resto de la población trabajadora, cuando en 1915 se aprobó, digamos, lo de las 8 horas de trabajo. En el comercio se trabajan 44, en el comercio y los servicios. En la industria manufacturera se está entre los 44 horas semanales y las 48, dependiendo del sector, pero con gran probabilidad en una transición que sea paulatina, porque en ese sentido nosotros nos parece bien que vayamos, digamos, paulatinamente en ese sentido. ¿Por qué no aprobar una ley articulada con las ramas de actividad, con estudio de las ramas de actividad, y que en definitiva, la verdad que sí, nos parece que estaría bueno, ¿no? Pero insisto con la pregunta en el sentido de, ahora que las entidades gremiales empresariales plantean debates con respecto a la productividad, ir a un debate donde los trabajadores trabajen menos y cobren lo mismo, ¿es el momento para dar este debate? Bueno, ¿qué impacto podría tener una empresa que está analizando instalarse en Uruguay, sabe los problemas de competitividad que hay y a la vez le anuncian, mirá que está esta propuesta arriba de la mesa que implicaría menos horas hombre de trabajo e igualmente el mismo salario? Sí, de hecho, en Argentina y en Brasil es muy probable que a nivel de los distintos sectores hayan jornadas o semanas laborales más reducidas que en Uruguay, ¿no? Lo que pasa es que nosotros controvertimos que la reducción de la semana laboral sea equivalente a trabajar menos para ganar lo mismo. Porque, repito, y en este sentido no ha sido problema de tipo alguno para el movimiento obrero, conversar de algunas herramientas, digamos, que mejoren la productividad del trabajo. Porque, en definitiva, una de las evidencias que tienen las experiencias que ya se hicieron es que reducir las horas de trabajo puede estimular el desarrollo de la productividad. Entonces, no necesariamente, digamos, es reducir la semana laboral es sinónimo de, digamos, de trabajar menos, ¿se entiende? Es decir, allí habría que ver el conjunto de costos de que se ahorran las empresas. Hablamos del costo de la energía, por ejemplo. Bueno, si por ejemplo en algunas ramas esta reducción a 40 horas semanales implicaría salir antes o trabajar un día menos, eso también tiene un impacto en los costos energéticos, en otro tipo de costos. Y a su vez, si vos finalmente podés organizar la producción con cambios genuinos en la organización del trabajo, en algún tipo de inversión en ese sentido, probablemente puedas producir lo mismo, aunque trabajes menos horas, ¿no? Una última pregunta para cerrar este tema. Una de las cuestiones que planteaba el doctor Razo días pasados cuando entrevistamos es el impacto que esto pueda tener en el multiempleo. O sea, que una persona trabaje menos y que pueda, con esas horas que eventualmente iba a tener para el descanso o la recreación, efectivamente trabajar en otro lugar. Y con eso aumentar el salario que ingresa, digamos. ¿Qué gatillos buscarían ustedes que se aplique en una normativa para que un trabajador no termine trabajando más? Sí, desde nuestro punto de vista eso es más probable que se pueda expresar en una sociedad con salarios que todavía... Hay que recordar que nosotros tenemos 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, ¿no? Es decir, hay salarios todavía en Uruguay de infraconsumo. Y hay una sociedad a su vez que por el lado de las expectativas es abiertamente consumista, ¿cierto? Pero nos parece que es bastante más probable que eso hoy, en las actuales reglas del juego, pueda desarrollarse cuando tú trabajás 6 horas, digamos, que cuando solamente estás pasando de una semana laboral de 48 o 44 a 40 horas semanales. Por lo menos en nuestra visión es bastante difícil que eso se exprese con este tipo de cambios que está planteado en este momento, ¿no? Una última pregunta para cerrar, además teniendo en cuenta su cercanía con Juan Castillo. Desde que se lo nombró Juan Castillo como ministro de Trabajo designado ha habido una serie de cuestionamientos, aunque el dedo del gobierno va a estar en uno de los platos de la balanza. De hecho, un oyente del 113 nos escribía más temprano, dice, pusieron a Castillo de ministro de Trabajo y se van todos. ¿Qué lectura hace usted de la designación política que hizo el presidente electo Yamandu Orsi de poner a un ex dirigente sindical con el peso y la trayectoria de Castillo en el PIT-CNT al frente del Ministerio de Trabajo?
el comentario que hace este oyente tiene una naturaleza, digamos, de versión tosca, grosera, de, digamos, de una corrida empresarial contra la administración del gobierno que va a ingresar el 1 de marzo y en particular del Ministerio de Trabajo. Me parece una cuestión absolutamente grosera, ¿no? Que en cierta medida es un poquitito lo que yo establecía y abría el paraguas en la entrevista, de ojo con que esto realmente responda a problemas reales y no sea una intencionalidad política de generar un clima de inestabilidad antes de que asuma el nuevo gobierno, ¿no? Usted entonces entiende, antes de procesar la respuesta a la pregunta que le hice, ¿usted entiende que es factible, es posible, hay posibilidades de que haya una reacción a la designación de Castillo? No, lo que digo es que la lectura política que se hace es absolutamente intencionada. Porque entonces lo que nosotros tenemos que plantear es que se coloquen elementos de si estas decisiones que se están tomando o este clima de inestabilidad no está respondiendo, porque a los hechos me remito, si aparecen esas valoraciones significa que en definitiva hay una intencionalidad política, por lo menos. ¿Determinado por quiénes? Y acá lo que hay es un clima, digamos, de determinadas formas de pensar, muy rayanas a la derecha o a la extrema derecha, de interpretar estos acontecimientos de que es por responsabilidad de cuál es el ministro de Trabajo, ¿no? ¿Impulsadas por quiénes? Y bueno, de hecho... No le va a representar esa responsabilidad pero impulsada por quién. ¿Quién no sé, puede poner ese clima inestable? Habría que ver, ¿no? Habría que verlo, porque esos comentarios que establecen, viene tal ministro, se van todos, me parece muy pobre desde el punto de vista, digamos, de la forma de razonar, ¿no? Está bien, pero insisto, usted plantea que eventualmente puede haber alguna intencionalidad detrás de esto. Lo que yo digo, ¿motivada por quién? Lo que yo digo que hay que estar absolutamente atentos a que los problemas que nosotros discutimos en el mundo del trabajo, porque después está en juego el trabajo de la gente, hay que ser muy responsable. Digamos, que efectivamente los problemas sean problemas reales y no se arme una suerte de, corrida o escalada o exageración, que en definitiva siempre tiene elementos nocivos para las partes, no solamente para los trabajadores, sino para todo el mundo, ¿no? Ese tipo de comentarios, la verdad que me parece de muy poca talla, digamos. Pero no voy a poner en su boca cosas que usted no ha dicho, pero ¿usted cree que a la derecha le cayó mal la designación de Castillo? De hecho, hay un problema que es de un punto de vista de clase, de cómo en este país nadie se molesta ni nadie se asombra si un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca es una persona que viene de las entrañas de la asociación rural, digamos, y no hay un escándalo, digamos, porque la naturaleza de clase de un conductor de las políticas públicas viene de la asociación rural, y a veces se arman escándalos pequeños de poca monta, ¿no? Porque en definitiva en el Ministerio de Trabajo hay un ex dirigente sindical. Me parece que eso demuestra un talante de clase, de que no pasa nada si es un gran empresario, pero si es un dirigente sindical es un problema. ¿Y por qué? Porque en definitiva las partes, en la perspectiva de la autonomía con que las instituciones de las relaciones laborales nos movemos, yo ni festejo ni condeno la designación de los ministros, porque ahí yo estaría hipotecando mi función en la conducción del PICNT. Lo que debiéramos exigir es un comportamiento leal a la normativa, a las instituciones, un comportamiento en el ministerio especialmente abierto al diálogo, y no discutir si viene de tal lado o de tal otro. Me parece que eso muestra una cosa obtusa, obnubilada desde un punto de vista de clase, es decir, que en definitiva si viene del mundo del trabajo, de la parte trabajadora, es un subciudadano, no tiene derecho, me parece que está mal eso. Ahora, usted cuando dice que no aplaude ni felicita la designación de Castillo, lo cierto es que Castillo, la primera actividad que realizó después de ser designado en el Radisson fue a reunirse con el PIT-CNT. Viene de ahí. Para usted es más fácil mantener un diálogo con Castillo que cualquier otro ministro que se haya designado. Es una persona de nuestro cariño, de nuestra estima, viene de las entrañas del movimiento sindical y estamos seguros que va a cumplir bien con su función. Pero de todas maneras... Pero le resulta más sencillo dialogar con él que con otro ministro. No porque nosotros hemos tenido en la esfera del diálogo, ojalá que el diálogo se convierta en acuerdo. Porque el trabajador no vive de diálogo, ¿y para eso vive no de es salario. Que se haga Castillo? Y por lo menos desde nuestra perspectiva, de manera absolutamente natural, el movimiento sindical tiene más puntos de contacto con algunas cuestiones programáticas que ha anunciado el gobierno actual
que el gobierno anterior. Ahora, desde el punto de vista del diálogo, nosotros tenemos una relación de absoluto respeto y diálogo abierto permanentemente con cualquier ministro de Trabajo que se nos ponga, ¿no? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto para mí, saludos a toda la audiencia.